el tema es que a veces por lograr ser el uno, claro que porque sí. pero para mí es que no sabe ni quién. El doctor Miklos Lukács-Perényi nace en Perú. Entre sus múltiples estudios, tiene un doctorado en Management, un Master of Science en Gestión de la Innovación por la Universidad de Manchester, en Reino Unido, un Máster en Estudios de Desarrollo por la Victoria University of Wellington. Es licenciado en Medicina Veterinaria por la Universidad Mayor de Chile. Académico especializado en Filosofía de la Tecnología, Tecnopolítica y Ética de la Tecnología, responsable de introducir la variable científico-tecnológica en el debate público. Entre sus especializaciones destacan el Programa de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford, el Programa de Desarrollo y Emprendimiento del Instituto del Emprendimiento. Ha sido Senior Research Fellow del Matías Corvinus Collegium y del Instituto Tecnológico de París. Actualmente es profesor principal de Ciencia y Tecnología por la Universidad de San Martín de Porres, profesor asociado internacional de la Pan American Business School. Fue profesor de la Universidad de Essex, en Reino Unido, profesor del Diplomado en Bioética por la Universidad Católica de Chiapas, de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, fundador y presidente de la Universidad Virtual Tecnopolitea. Ha participado como expositor invitado en conferencias y seminarios en Brasil, China, Chile, Cuba, Ecuador, Escocia, Francia, Hungría, India, Indonesia, Inglaterra, México, Paraguay, Perú, Rumania y Suecia. Demos la bienvenida al doctor Miklos Lukács-Perényi. Muchísimas gracias por venir hoy. Es un día de semana, no son los días más agradables para hacer asistir a este tipo de eventos, pero agradezco el interés. Antes de empezar, quisiera saber cuántas personas estuvieron en la presentación que hice en 2022 cuando vine con Agustín, con Nico. Ok, o sea, una quinta parte probablemente. Es decir, estoy presentándome ante una audiencia nueva y eso es fantástico porque me permite difundir más el pensamiento. Y cuando hablaba con Antonio, a quien agradezco por haberme traído aquí, Antonio Solache, el gran responsable de mi visita acá a Mexicali, Antonio me dijo, mira, hay una audiencia nueva, tú estás trabajando un tema distinto. Me refiero que yo en esa ocasión vine acá para presentar mi libro Neoentes, que es un libro que en ese momento recién ya estaba en impresión. De hecho no pude traer las copias acá a Mexicali, recién en Monterrey pude lanzarlo el 8 de octubre del año 22. Y ha pasado ya un tiempo desde el lanzamiento de ese libro y ese libro le ha ido muy bien, ha vendido más de 20.000 copias, ya se han comprado los derechos en editoriales y se están vendiendo ahora en Brasil, en Hungría, ahora en todos los países de América. Fue un libro que caló hondo porque traía una tesis distinta de cómo enfocar la tecnología a todos los tipos de cambios que estamos viviendo hoy y amenazas que atacan principalmente al ser humano. Es decir, se hablaba mucho de la batalla cultural con Agustín, con Nico Márquez, incorporaron este concepto que es un concepto preciso, y efectivamente estamos frente a una batalla cultural, pero lo subyacente es una guerra antropológica. Y eso es lo que traía Neoentes. A partir de ese diagnóstico que fue Neoentes, empecé a trabajar la propuesta, porque si diagnosticamos, una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos que ver cuál sería la cura o el antídoto de lo que está pasando. Y es parte de lo que estoy escribiendo ahora. Es un libro que va a salir probablemente en el primer semestre del próximo año, que se llama Bioconservadurismo, que es la postura antagónica al transhumanismo, a todas estas ideologías que buscan redefinir y reconfigurar al ser humano. ¿Por qué hago esta presentación, esta introducción, o por qué empiezo con esto? Porque en vista de que la audiencia es una audiencia principalmente nueva, creo que es importante que antes de que yo vaya al pronóstico, que era lo que iba a presentar ahora, que también voy a cubrirlo para que la gente que ya vino antes no sienta que ha venido algo repetido, voy a hacer un repaso del diagnóstico, para que entiendan más o menos cuál es el punto de partida y en qué momento estamos en el mundo. Así que, por favor, si podemos pasar a la primera diapositiva.
ven aquí? Si yo les digo, ¿es esta mujer un ser humano? ¿Qué me van a decir? No, más allá de lo que parezca, ¿es un ser humano o no es un ser humano? Sí. ¿Es una persona? ¿Qué distingue al ser humano de la persona? Seres humanos somos todos. El concepto de persona es un concepto que le otorga al ser humano dos condiciones o dos cualidades: dignidad y valor inherente. Es decir, independientemente de lo que seamos, tenemos una dignidad y un valor inherentes. El problema es que en esta imagen, esta mujer se llama María Cristeros, es de Jalisco, es mexicana. Y ella empezó estos procesos de deconstrucción de su persona y de su humanidad a los 12 años, empezando con piercings, que son estas incrustaciones en la piel. Después empezó con los tatuajes. A la fecha ya lleva 49 intervenciones en su cuerpo y no va a parar. Ella va a seguir con esto porque ella en lo que quiere convertirse es algo distinto. Quiere convertirse en una mujer reptil, quiere tener otra identidad. Se percibe de una manera distinta a lo que ella realmente es. El problema de esto es que puede parecer simplemente un fenómeno aislado, pero este fenómeno de deconstrucción del ser humano ya no es aislado. Cada vez más jóvenes especialmente están entrando en un camino de redefinirse y reconfigurarse utilizando la ciencia y especialmente la tecnología para modificarse. Y aquí lo que vemos también es un atentado a la naturaleza y condición del ser humano. Entonces, uno puede decir, pero no hay nada de malo, esta mujer está haciendo uso de su libertad, de su libre albedrío para hacer con su cuerpo lo que quiera. Sí y no. Sí, en la medida que sí es una mujer independiente, voluntariamente hace esos cambios, pero atenta contra algo que es un patrimonio de todos nosotros, que es nuestra identidad como seres vivos. La humanidad, la naturaleza humana es un patrimonio de todos. Entonces, aquí lo que estamos viendo es alguien que decide rebelarse contra ese patrimonio y asumir esa condición de ser humano, modificando su condición original. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Esto es solamente una parte inicial de estos procesos de cambio, de redefinición y reconfiguración del ser humano. Entonces, lo que estamos viendo es que son diferentes enfoques que están reconstituyendo a este ser humano, desde las ideologías, ¿no?, de género, las autopercepciones de género, donde uno puede identificarse de múltiples formas: homosexual, bisexual, transexual, cisexual, pansexual, género fluido y toda una serie de combinaciones, hasta, por ejemplo, las ideologías trans, ¿no?, o las posiciones trans, los transexuales, transgénero, transraza, que son estas personas que nacieron de un color pero se sienten de otro, se someten a tratamientos de pigmentación de piel. Los transedad, por ejemplo, que son personas de cierta edad que se identifican con una edad generalmente menor a la que tienen. Los transespecie, como María, u otras personas que se identifican como caballos, como gatos, como perros. De hecho, hay un caso hace poco en una escuela en el Reino Unido de un niño de 11 o 12 años que se autopercibe como gato, y en el colegio, lejos de tratar esa psicopatía, porque eso es lo que es, le han asignado a ese niño en una esquina una especie de, ya ustedes ya saben, ¿no?, para que tenga, ¿no?, una especie de, no sé cómo se dice, pero bueno, es una cuestión ahí para que haga supuestamente sus necesidades. Entonces, lejos de tratar esa psicopatía, lo que están haciendo es reforzarla. Y el mensaje que se le está dando a los niños, ¿cuál es? Es normal esto. No hay ninguna anormalidad, es parte de la diversidad. Y si osas criticar eso, estás recurriendo ¿a qué? A un discurso de odio. Y el discurso de odio no es solamente algo declamativo, tiene consecuencias penales, porque estás incurriendo en un crimen de odio. Y si incurres en un crimen, ¿qué pasa? Te puede meter preso. Es decir, el sistema legal está siendo utilizado para castigar a quienes decimos la verdad, que ese niño merece un tratamiento psiquiátrico y que no hay un tema de percepción. Bueno, entonces estamos viendo estos ataques
Cuando se habla de la ideología de género, ¿cuántos géneros puede haber? Dicen que las Naciones Unidas clasifica 140 y tantos. La realidad es que los géneros son infinitos. Yo si hoy me autopercibo micrófono fluido y se ríen, yo les voy a decir por qué se ríen. Se están burlando de mi identidad, están ofendiéndome, están afectando mi humanidad. Me siento ofendido y los voy a denunciar. Ya no es broma. Esto ya dejó de ser broma. Estas alteraciones, estos trastornos se están legalizando y esto es peligroso. Por lo tanto, estamos ante una situación donde lo que está siendo atacado es la naturaleza y la condición del ser humano. Cuando yo les pregunto qué es un ser humano, ustedes van a empezar a pensar, seguramente nunca han reflexionado sobre esta pregunta y quizás no sea tan fácil responderla. ¿Qué es un ser humano? Bueno, un ser humano es un zoon politikon, como decía Aristóteles, un animal político, ¿no? Un animal político que participa en la gestión de la cosa pública. Eso es un zoon politikon. En esa época, ¿no? en Atenas, la Atenas clásica, lo que sucedía es que solamente los hombres participaban en la vida pública. Mujeres, esclavos y niños no eran considerados ciudadanos. Por eso es tan importante el concepto de persona, que es un aporte del cristianismo. El concepto de persona nos da la misma categoría a todos. Bueno, también podemos ser, aparte de un zoon politikon, podemos ser un homo economicus. Según la teoría neoclásica de la economía, los seres humanos tomamos decisiones racionales al momento de hacer evaluaciones costo-beneficio para tratar de maximizar ese beneficio. Algo muy sencillo, cuando están en la calle y piden un taxi, ¿cuál taxi van a tomar? ¿El más caro o el más barato? Decisión racional. Y cuando van al supermercado, también hacen constantemente decisiones de carácter racional, porque están tratando de maximizar su utilidad, es decir, tratan de gastar menos dinero obteniendo mayores beneficios. Y es cierto, el ser humano en su mayoría es un ser racional, toma este tipo de decisiones. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ¿no? cuando se asume esta posición en la que el ser humano siempre busca maximizar su beneficio, que siempre busca sacar ventaja de una situación? ¿Qué pasa con esta teoría cuando, por ejemplo, una persona decide lanzarse al mar para salvar la vida de otra? ¿Está actuando de manera racional? ¿Está viendo su beneficio? Cuando vamos a donar sangre, ¿estamos viendo nuestro beneficio? La realidad es que David Hume, por ejemplo, este famoso filósofo de la Ilustración escocesa, decía que la razón es esclava de las pasiones. ¿Cuántas veces se nos dice, no pienses con el hígado? No pienses con la cabeza caliente. La realidad es que no somos seres principalmente racionales, somos seres en muchas ocasiones irracionales. Tomamos muchas decisiones en base a emociones, no en base a pensamiento. Y eso es algo que puede ser verificado empíricamente. Por lo tanto, la teoría neoclásica también se cae, es decir, ¿somos homo economicus? Sí, pero es una parte, una dimensión dentro de toda la complejidad del ser humano. Thomas Hobbes, el gran filósofo inglés, que le tocó vivir en el siglo XVII 2 guerras civiles entre monarquistas y parlamentaristas, un periodo de violencia en Inglaterra descomunal, con unos crímenes brutales. Él vio esa guerra, la sufrió. ¿Qué tipo de percepción tenía o qué tipo de apreciación tenía Hobbes sobre el ser humano? Una apreciación muy negativa. La frase homo homini lupus, ¿la han escuchado? Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Hobbes decía que el hombre, el ser humano, en una situación donde puede salir libre de castigo, va siempre, o casi siempre, si puede hacerlo, sacar ventaja del otro. Y si tiene que recurrir a la violencia para obtener un beneficio de otros, lo va a hacer. Esa es la naturaleza violenta más instintiva del ser humano. Vamos a sacar ventaja de otro y si sabemos que no vamos a ser castigados, adelante con eso. Eso explica, por ejemplo, por qué hay tanto crimen. Pero hay otro filósofo que 100 años después trae una teoría completamente, una percepción completamente distinta del ser humano, que es Jean-Jacques Rousseau, representante de la Ilustración francesa. Y Rousseau tenía una concepción distinta. Él decía, no, Hobbes está equivocado. Los seres humanos somos bons sauvages, somos nobles salvajes, somos seres
buenos, piadosos, colaborativos, solidarios, por naturaleza. Y lo que nos ha corrompido son las instituciones de la civilización. Miren en los enfoques completamente distintos. También para los cristianos, católicos, ¿qué somos? Hijos de Dios. Para los ateos, una creación, ni siquiera una creación, existimos y ya. Pero independientemente de cada una de estas apreciaciones, al final del día, cuando cerramos los ojos y nos vamos a dormir, ¿qué somos? Seres humanos. Homo sapiens, desde una perspectiva taxonómica. Ahora, ese ser humano, que puede ser muchas cosas y una cosa a la vez también, tiene una naturaleza. ¿Qué es la naturaleza humana? Es todo aquello asociado a lo biológico. Por ejemplo, naturaleza humana es las características genéticas, biológicas, fisiológicas, anatómicas, psicológicas, que nos distinguen de otras especies. ¿Por qué estoy haciendo esta distinción? ¿Qué pasa hoy, por ejemplo, con el movimiento animalista? ¿Qué está haciendo? Yo lo voy a explicar un poquito más adelante. Están degradando al ser humano y elevando moralmente a los animales. Están tratando de romper esa diferencia que es evidente, autoevidente, verificable, de que somos especies distintas, pero en este nuevo enfoque materialista, utilitarista, relativista, el ser humano no tiene ninguna distinción con las demás especies. Se nos está tratando de equiparar y eso trae serios peligros. Vuelvo entonces al tema de la naturaleza. Esas características biológicas nos permiten ciertas habilidades, por ejemplo, la que hoy estoy haciendo con ustedes, que es comunicarme. Los seres humanos nos comunicamos de manera articulada y compleja a través del lenguaje. Pero también tenemos otras características. Somos seres bípedos. ¿Y qué pasa con nuestros brazos? Los tenemos liberados. ¿Y qué pasa con nuestras manos? Las podemos mover libremente. ¿Y qué podemos hacer con estas manos? Cosas como esta. Puedo sujetar, puedo romper, puedo moldear, puedo crear. Salimos a través de esta constitución anatómica, fisiológica, neurológica, tenemos características especiales que, a diferencia de las otras especies que están regidas por una lógica de supervivencia, ¿no? Siempre el débil tiene que estar corriendo el fuerte, porque si la gacelita pierde, ¿no?, sentido de la realidad, lo que va a hacer es que va a venir un león y se la va a comer. En el caso de los seres humanos no estamos regidos necesariamente por una lógica de supervivencia, sino por una lógica de creatividad. Y a partir de esta posibilidad de modificar el mundo con nuestras manos, con nuestra mente, ¿qué pasa? Empezamos a transformar el mundo. El ser humano se convierte en una especie dominante. Ninguna otra especie lo ha logrado, solamente el ser humano, y eso es algo tan evidente que nos dice, o nos lleva a una primera conclusión: no somos lo mismo que las otras especies. Aparte de eso, de esa naturaleza que les explicaba, surge la condición o experiencia de vida del ser humano. ¿Cómo experimenta el ser humano el mundo? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo interpreta? A diferencia de otras especies, el ser humano es la única especie que registra su pasado, la historia. ¿Hay otras especies que registran su pasado? Ninguna. Somos la única especie que, como decía Platón, observa el entorno, toma fotografías de los objetos, lo que Platón llamaba las ideas, las incorpora en su cerebro y puede empezar a tener pensamientos abstractos, a filosofar. ¿Qué otra especie tiene la capacidad de procesar pensamientos abstractos y complejos como el ser humano? Ninguna. Y finalmente, como especie, como Homo sapiens, como ser humano, tenemos cualidades estéticas superiores: pintura, literatura, música, cerámica, escultura. ¿Qué otras especies desarrollan estas habilidades a un nivel como lo hace el ser humano? Ninguna. Y si sumamos esa naturaleza y esa condición o experiencia vital del ser humano, se crea algo especial, que trasciende las visiones materialistas, que significa el materialismo, que todo se reduce a materia, que el ser humano no tiene espíritu, que no hay amor, que todos los sentimientos también pueden ser reducidos a átomos, a sustancia, que es que el ser humano, nos guste o no, incluso los ateos no lo podrán negar, aunque lo quieran hacer, que el ser humano tiene una dimensión trascendental. Somos más que materia. Y voy a dar un ejemplo, ¿no? Porque los utilitaristas y materialistas dicen: no, todo puede ser explicado por la ciencia, todo se reduce a materia. Vamos a poner un ejemplo claro para refutar esa posición.
Uno puede tener una composición musical, Mozart, Haydn, Schubert, etc. Tienen una partitura y van a estar escritas las notas y la partitura va a estar clara y uno puede leer esa partitura. Esa es la parte material. Y uno puede explicar la corchea, semicorchea, do, re, mi, fa, sol, lo que sea. Uno puede darle una estructura a eso. Y uno puede decir, mira, ya está, ya no hay necesidad de acá, no hay nada especial porque yo puedo deconstruir esto y puedo volverlo a sus unidades fundamentales. Pero que alguien me explique, por ejemplo, cuando uno escucha una canción, si esa canción no le genera emociones, si esa canción no le genera recuerdos, le trae a la mente una persona, un momento especial. ¿Hay necesidad de explicar eso científicamente? Y si se pudiera, ¿tiene alguna utilidad? ¿Va a cambiar en algo el sentimiento que se genera a través de esa música, o de esa pintura, o de esa escultura, o de esa lectura? No. Ese ejemplo tan sencillo también es el símil de la respuesta que tiene que ver contra este materialismo. Un materialismo que le permite a personas como María, que les puse en la primera imagen, a tratar su cuerpo como una cosa, a no respetarlo como algo que es más rico que esa materia. Y lo que estamos viviendo hoy es precisamente un tiempo donde se está cosificando al ser humano, donde ese pensamiento materialista está predominando. Siguiente diapositiva. ¿Qué ven aquí? ¿Ven un ser humano? ¿Es un ser humano esto? Yo no veo un ser humano, yo veo la réplica de un ser humano, una imitación de un ser humano. ¿Veo una persona ahí? Tampoco. ¿Qué pasa si yo desconecto a ese cyborg de su fuente de electricidad o su fuente de energía? Se apaga. ¿Hay un concepto de alma ahí? Cuando ustedes prenden y apagan una computadora, ¿la computadora tiene alma? Es la misma situación. ¿Qué está pasando aquí? Que hay una réplica, una imitación. Y lo grave aquí es esta ideología. No sé si habrán escuchado, yo creo que algunos sí, obviamente, porque vinieron a mi presentación antes, que es el transhumanismo. Que levante la mano, por favor, la gente que jamás ha escuchado de hablar de este concepto del transhumanismo. Impresionante. Se van a caer de espaldas porque lo que estoy diciendo no es ciencia ficción, es algo que se está promoviendo en el mundo. El transhumanismo es una especie de religión secular, ¿no? Mezcla de filosofía política, de, vamos a decir, de cultura, de religión, como tal les dije, que lo que busca es, entre comillas, mejorar al ser humano, aplicando en ese ser humano ciencia y tecnología. ¿Y qué es lo que buscan los transhumanistas? Buscan, al modificar a ese ser humano, convertirlo en algo superior. Buscan modificarlo en lo físico, en lo intelectual, en lo cognitivo e incluso en lo moral. Julian Savulescu, que es el director del Instituto Uehiro de Ética Aplicada en la Universidad de Oxford, un bioeticista australiano, él sostiene que el ser humano tiene que ser modificado genéticamente para aumentar su umbral moral. Es decir, creen estas personas que solamente modificando nuestros genes, inmediatamente nos vamos a volver seres moralmente superiores. Demuestra una profunda desconocimiento de lo que es la naturaleza y la condición del ser humano, porque reduce todo a un componente genético y nuestra moral solamente depende de nuestra genética o depende mucho y quizás más de la forma como fuimos criados, el entorno en el cual vivimos, las personas que nos influenciaron, el país en el que crecimos, las condiciones económicas en las cuales vivimos. Esos elementos ambientales externos son los que condicionan nuestro posicionamiento moral. No es solamente una cuestión de materia, de modificar genes. El problema del transhumanismo es que ya dejó de ser una ideología marginal. Esto antes era, en la década de los 90, era un conjunto de loquitos que habían formado una comunidad virtual, se intercambiaban correos y estaban alucinando en cómo convertir al ser humano en Iron Man, en Superman y en Hulk. Pero no pasaba de una comunidad pequeña, ¿no? Vamos a decir, de entusiastas que trataban de imaginar un futuro con este tipo de neoentes, por eso es el título del libro, ¿no? De estas nuevas criaturas. El problema de esta concepción transhumanista es que ya dejó de ser una cuestión marginal.
ya hay organismos internacionales que promueven abiertamente el transhumanismo. La principal es, vamos a decir, el concepto que dio pie a este impulso al transhumanismo es este concepto de cuarta revolución industrial, que es un concepto acuñado por el Foro Económico Mundial, que es un conjunto de personas, de empresarios, de líderes políticos, artistas de Hollywood, premios Nobel de Economía, académicos, etcétera, que todos los años se reúnen en Davos, Suiza, a una conferencia para, vamos a decir, planificar el futuro del mundo sin que nadie se los haya pedido. No representan a nadie, nadie los votó, pero bueno, ellos van y deciden qué es lo que es mejor para el mundo. Y en el año 2016 decidieron que cuarta revolución industrial era lo próximo que había que hacerse. El problema de la cuarta revolución industrial, que es este concepto, vamos a decir, internacional, es que en su definición ya trae problemas, porque la cuarta revolución industrial está definida como, vamos a decir, un proceso donde la tecnología va a fusionar las esferas biológicas, tecnológicas y digitales. Así se define cuarta revolución industrial, un proceso donde la tecnología va a fusionar las esferas biológicas, tecnológicas y digitales. Y cuando yo hablo de una esfera biológica, ¿a qué me refiero? A todas las formas de vida, vida humana, vida animal, vida vegetal, parásitos, virus, bacterias, priones, todo lo que sea vida y que esté compuesta por átomos de carbono, la química orgánica. Cuando yo hablo de la esfera tecnológica, ¿a qué me estoy refiriendo? A todos los elementos tecnológicos, a lo que ustedes pueden ir a comprar a una tienda de computación, procesadores, discos duros, cables, chips, etc. Y si yo hablo de una esfera digital, ¿a qué me estoy refiriendo? Redes 4G, 5G, 6G, cloud computing y todo aquello que permite conectar toda esta infraestructura tecnológica. Si fusionamos estas tres, porque fusión es hacer uno de muchos, si yo fusiono estas tres en un ser humano, ¿qué es lo que pasa? Esto, perfectamente. Ahora, ¿qué es lo grave? Lo grave no es que se hable de transhumanismo, el transhumanismo se viene discutiendo en departamentos universitarios hace 20 años. Lo grave es que se transforme en una política pública global sin que la gente lo sepa y que sea una política pública que esté siendo impulsada a través de gobiernos nacionales, organismos multilaterales, universidades, fundaciones, clubes deportivos e incluso organizaciones religiosas. Entonces ya dejó de ser simplemente una discusión académica en las aulas universitarias, sino que pasa a ser un problema público. ¿Cómo se está manifestando? Y ahí está la guerra antropológica. En las escuelas, cuando desde chiquitos se les empieza a enseñar a los niños que pueden ser lo que quieran ser, que pueden deconstruirse, que es perfecto que se incorporen chips en el cuerpo, que es perfecto que se modifiquen el cuerpo, que es perfecto que se identifiquen como lo que quieran identificarse, y no sé si empiezan a notar que ya entramos a un terreno peligroso, porque podemos abrir el espacio a cualquier cosa. Y van a entender por qué estas agendas no atacan a los adultos. Ya no se puede hablar de centros educativos en la mayoría de veces, se tiene que hablar de centros de adoctrinamiento. Las escuelas públicas, privadas, universidades, institutos, organismos gubernamentales han dejado de ser centros educativos y se han convertido abiertamente en centros de adoctrinamiento. ¿Qué tipo de enfoque? Enfoque materialista, utilitarista, relativista. Ya les voy explicando un poco más estos conceptos. Por lo tanto, estamos frente a una amenaza, que es una amenaza real, y que se manifiesta en sus etapas primigenias en personas como María, ¿no? O en personas que se identifican con un distinto género. Es una etapa inicial, es un primer paso, que va abriendo paso a otras cosas. Empezamos con un cambio, después vamos modificando otra cosa, y después nos vamos percibiendo otra cosa, y después vamos a aplicar tecnología para empezar a modificarnos. ¿No me creen? Hace, ¿cuánto? Un mes, la empresa Neuralink de Elon Musk le incorporó un chip en la corteza cerebral al primer ser humano. ¿Cuál es el propósito? Según Musk y la empresa es que buscan en algún momento erradicar enfermedades como el Alzheimer, o vamos a decir cuando te dan estas, ¿cómo se llaman? Epilepsia, etcétera, ¿no? Esquizofrenia, etcétera. Y uno dice, fantástico,
porque hay que aclarar algo, la tecnología es fantástica. La tecnología bien utilizada es maravillosa. No podríamos tener este evento si no existiera la tecnología, no podríamos comunicarnos con nuestros familiares, no podríamos trabajar en muchas cosas, mejorar nuestra calidad de vida objetivamente con una medicina, ¿no?, respaldada por esa ciencia y esa tecnología. Si no existiese eso, nuestra calidad de vida y nuestra esperanza de vida disminuirían radicalmente. Yo no estoy promoviendo una posición tecnofóbica, yo no estoy diciendo la tecnología es mala. No, lo que yo quiero decir, especialmente a los más jovencitos, que la tecnología es neutra. La tecnología es valóricamente neutra, no es ni buena ni mala. Son los resultados o las consecuencias de sus aplicaciones las que nos determinan si es que son buenas o malas en sí. La energía nuclear es excelente, puede, ¿no?, aportar energía a ciudades enteras, a países completos, pero mal utilizada, comprimida, puede convertirse en una bomba atómica. La tecnología como tal no está mal, es el uso el que se le da. Y el problema es que estamos viendo tecnologías hoy que prometen cosas maravillosas, por ejemplo, la inteligencia artificial, la edición genética para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, la robótica, la nanotecnología, la computación cuántica, la impresión en 3D, la ciencia de materiales, etc. Son las llamadas tecnologías convergentes, que ofrecen un futuro de gran, que abre a la esperanza a muchas cosas, pero que también en malas manos pueden generar problemas de tal magnitud que podrían incluso afectar la naturaleza y condición del ser humano de manera irreversible. Porque lo que quiero que ustedes entiendan ahora es que no estamos hablando de casos particulares como el de María, sino que esos casos se están agregando, ya no se están volviendo casos aislados. La excepción gradualmente podría terminar convirtiéndose en norma. Y aún si es que piensan con un sistema legal que promociona o facilita o valida ese tipo de transformaciones, que castiga a quienes buscan o buscamos defender la naturaleza y condición del ser humano. Porque acá hay una regla de oro. Si la tecnología y la ciencia son utilizadas para servir al ser humano, eso es fantástico. Una ciencia y una tecnología al servicio del ser humano, como es el caso de la medicina, bienvenida. Pero cuando el ser humano es funcional al desarrollo tecnológico, es decir, cuando se revierte esa relación, ahí entramos en problemas. Y lo que estamos viendo hoy, especialmente las generaciones más jóvenes, es que esa relación se está invirtiendo y las personas se están convirtiendo en conejillos de indias para el desarrollo tecnológico. La pregunta del millón es, ¿qué clase de progreso se puede tener cuando lo que tú buscas que progrese es destruido? ¿Mejoramos algo destruyéndolo? Se habla mucho del concepto de revolución, cuarta revolución industrial, revolución francesa, revolución comunista. El problema de las revoluciones es que las revoluciones no cambian cosas, las destruyen. Y toda esta idea de que este éxtasis, esta emoción por lo revolucionario, siempre termina generando desgracias, genocidios, caos. Me hablan, por ejemplo, de las maravillas de la Revolución Francesa. ¿No? ¿Cuál fue el eslogan tripartito de la Revolución Francesa? Libertad, igualdad y fraternidad. Claro, a costa de 2 millones de muertos, a costa de un país devastado como fue Francia, a costa de instituciones completamente destruidas, donde se llegó incluso a cambiar el calendario anual, se crearon nuevos meses. Agosto pasó a llamarse Thermidor, ¿no? Calor, el mes del calor, porque en Europa es verano. Se cambió el calendario romano. Notre Dame se convirtió en el templo de la diosa del saber y la diosa de la sabiduría, la esperanza, etc. Se secularizó la religión y se destruyó la monarquía. ¿Y qué quedó de Francia después de la Revolución Francesa? ¿Cuántas cabezas rodaron? Lo que quedó fue un país devastado. ¿Y saben a qué dio origen? A la tiranía de Napoleón. Entra un sujeto que se declara no rey, sino emperador de Francia y que lleva a Europa a las guerras napoleónicas entre 1802 y 1815. ¿Qué pasó con Europa en esos años? Completamente destruida. Entonces, ¿dónde está la revolución aquí? ¿Dónde está lo hermoso? ¿Dónde está lo bello? Por ejemplo, en la masacre de la Vendée,
no sé si la han escuchado, cuando fueron los revolucionarios a atacar no solamente a las comunidades católicas, sino que ya no solamente atacaban a los hombres, sino también a las mujeres y a los niños. Abrían de tazo a las mujeres embarazadas. ¿Dónde está la libertad, la igualdad y la fraternidad? Porque esto no se enseña en las aulas universitarias. Y las mujeres desesperadas tirando a sus niños de los puentes para que no cayeran en manos de estos criminales. Y todo eso está registrado por la historia. Pero ¿quién difunde la historia? Se vende como una idea de progreso. Bueno, no hay progreso si tú destruyes el objeto de ese progreso. Y no hay progreso cuando el objeto de ese progreso deja de ser el objetivo o el centro de ese progreso y pasa a ser simplemente una variable para lograr un tipo de progreso que es un progreso de carácter material y tecnológico. No es un progreso centrado en el ser humano. Vamos a hacer un ejemplo muy clarito. ¿Quién siente hoy, en este mundo de diversidad, inclusión e igualdad que se nos está vendiendo, que el mundo es más libre, es más seguro, es más tolerante, es más inclusivo, es mejor? Sobre todo a quienes tienen más años, a quienes tienen 30, 35 para arriba. ¿Vivimos en un mejor mundo? Perdón, pero el mundo que se nos está legando es una basura. Y los pobres muchachos no saben la basura que se les está legando. ¿Y qué se les pone entre medio? Banderita arcoíris. Banderita arcoíris. Porque el eslogan tripartito cambió, ya no es libertad, igualdad y fraternidad, ahora es diversidad, inclusión e igualdad. Y representa todo lo contrario. Porque nunca hemos vivido momentos de tanta censura, de tanta estigmatización y persecución contra el que piensa distinto, a tal punto donde el propio Estado interviene para suprimir a sus propios ciudadanos y a imponerles agendas que la ciudadanía en su inmensa mayoría rechaza. Y en silencio la rechazan, y la rechazan en silencio porque si hacen público su rechazo, viene el aparato y te aplasta. ¿Somos una sociedad más democrática? ¿Hay progreso realmente? No, no hay. Objetivamente no hay. Bueno, este es el progreso que se nos quiere vender. Se nos está diciendo hoy que en nombre del progreso tenemos que dejar de ser lo que somos. Y ese discurso no va para los de 35 para arriba. Va para niños, adolescentes y jóvenes en ese orden. ¿Por qué creen que las hienas buscan destruir a nuestros niños en las escuelas? E imponen estas ideologías que son perversas, como la educación sexual integral. Que no les metan cuentos. ESI es basura. Y hay que decirlo con todas sus letras. La gente calla y al momento de callar concede. El silencio y la cobardía son cómplices de la imposición de esta tiranía. ¿Cuántas personas acá son padres de familia? Bueno, ¿no sienten que tienen un deber moral de cuidar a sus hijos? ¿Qué es más importante? ¿El sistema económico o el bienestar físico, psicológico, espiritual de sus niños? No hay nada que sea más importante que un hijo, nada. ¿Y qué hacemos por nuestros hijos? ¿Qué tendríamos que dar por nuestros hijos? Todo, incluso la vida. Bueno, es para que vayan reflexionando. ¿Quieren este futuro? Siguiente diapositiva, por favor. Como les decía, todo esto va en nombre del progreso, el progreso progresista. Y aquí paso a hacer una definición. ¿Qué es el progresismo? Todo el mundo habla de progre. El progre por aquí, el progre por allá. Pero ¿qué es progresismo? El progresismo es una ideología, una perspectiva política, económica, social, cultural y antropológica, cuyo símbolo es la banderita arcoíris. Ojo, la banderita arcoíris no es el símbolo del colectivo LGBT. Ojo, la banderita arcoíris es la banderita del progresismo globalista. Y lo puedo afirmar y lo puedo respaldar con evidencia. Esa banderita, ¿dónde la van a encontrar? En Ciudad de México, en Lima, en Londres, en Nueva Delhi, en Seúl, en Tokio. ¿No es global? Es global. O sea, no estoy hablando de ninguna teoría de conspiración, es una bandera global. Y es progresista, ¿por qué? Porque apela a la idea de progreso.
¿Dónde está la conspiración? Estoy ¿no? aportando datos verificables. Ahora, ¿qué idea de progreso? Es una idea de progreso, como les dije, materialista, porque todo lo reduce a materia. La dimensión trascendental del ser humano no sirve, por eso es que se ataca tanto la religión. Es una perspectiva filosófica que es también hedonista, en la medida que esa utilidad que se busca se orienta al placer. La vida bien vivida ya no es, ¿no?, la que planteaba Aristóteles, una vida bien vivida en honor, vamos a decir, al cultivo de las virtudes, o como planteaba San Agustín de Hipona, una vida de sacrificios, ¿no?, de elevar nuestra condición humana para pasar de la ciudad de los hombres a la ciudad de Dios. No, es una orientación de utilidad, de placer. ¿Qué se les está enseñando a los chicos ahora? A la autogratificación, al autoconsumo constante, sexo, drogas, videojuegos, comida. Y si algo les pasa, víctimas. Alguien tiene la culpa de que yo sea infeliz. Entonces, es una sociedad que abunda en derechos, pero que carece completamente ¿de qué? De deberes. Y tenemos a una juventud castrada en deberes. Están castrada en deberes que ya creen que tienen derecho a todo y que todo el mundo debe girar en torno a sus necesidades. Y esas necesidades, ¿cómo se expresan mejor? En placeres. ¿Qué ha pasado con el sexo? Se ha desprovisto de su componente procreativo y se ha reducido a lo recreativo. ¿Y qué ha pasado con los deberes? Si alguien queda embarazada, ¿qué pasa? Problema. Puedes ir a cualquiera de estas clínicas para deshacerte de tu problema. Tú no tienes que asumir ninguna responsabilidad. ¿Qué pasa en sociedades donde se promueven solamente derechos y no deberes? Terminan colapsando. La historia es implacable y está plagada de ejemplos. Y ojo, no quiero caer en el pesimismo, pero estamos entrando en un ciclo histórico de caída sin detenernos. Vamos a tocar fondo. No hemos visto lo peor. Se viene algo mucho peor. ¿Saben cuándo va a venir algo peor? Cuando estas generaciones castradas intelectual y moralmente asuman posiciones de poder. Los están preparando en todas las universidades del mundo. Los están graduando para que después sean aquellos que nos gobiernen. Pero así como llamo vamos a decir, no es que llame al pesimismo, sino que es una cuota de realismo, no hemos tocado fondo y vamos a tocar fondo, ¿qué va a pasar? La historia también nos da esa lección, que de la decadencia moral, que de la decadencia intelectual, surgen rebeldes. Va a existir una generación que probablemente sean nuestros bisnietos, que se van a hartar de tanta mediocridad, de tanto lloriqueo, de tanta inutilidad, de tanta incompetencia y de tanta destrucción, que van a refundar lo que alguna vez hemos sido. ¿Va a ser igual? No. Va a ser distinto, pero vamos a recuperar lo que alguna vez fuimos. Hoy los jóvenes no aspiran a la excelencia. Hoy los jóvenes no aspiran a ser pensadores o físicos, no, aspiran a ser ¿qué cosa? Gamers, página de OnlyFans, influencers. ¿Está mal ser influencer? No, pero si eres un influencer que aporta valor, de alguna manera, bienvenido ese influencer. Pero si tu mayor mérito es enseñar las nalgas, ¿qué ejemplo se le da a los jóvenes? Ese es el mundo que se está construyendo ahora y se está diciendo que es fantástico. Bueno, ese es el ideal de progreso. Y aquí quiero aclarar algo. La idea de progreso no es una idea del progresismo. La idea de progreso la aporta San Agustín de Hipona. Cristianismo, como casi todo en la civilización occidental. Los progres no han inventado nada. Gran parte del legado que tenemos es legado de la civilización judeo-cristiana, que hoy está siendo destruida. Y lo habla, y lo dice, y lo promueve, y lo defiende alguien que se define como un pésimo católico, porque a veces tengo incluso dudas de la existencia de Dios. Mis argumentos no son religiosos, no son teológicos. Yo no puedo defender
vamos a decir, con total plenitud, con total convicción, algo en lo que todavía tengo dudas. Pero sí intuyo y siento que somos más que materia. Y sí intuyo y siento que la religión tiene cosas que nos dan ciertas bisagras, que nos permiten operar como sociedad, que nos dan una calidad individual, que nos dan una orientación moral. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque no hablo con palabras de fe, con palabras de religión, para aquellos que me quieran tildar de fanático religioso. Ese ataque, por favor, ahórrenselo. No sirve. La realidad es que la idea de progreso la aporta San Agustín de Hipona, como les dije, un progreso que tiene un punto de partida, que tiene un objetivo, un norte, que siempre es ascendente, que es continuo. Esa es la idea de progreso que hoy el progresismo ha tomado. Y que el progresismo, que es finalmente, el progre lo que busca es la reforma política, económica, social y cultural, utilizando como medio de transformación, ¿qué cosa? La ciencia y la tecnología. Eso es un progre. Un progre es una persona que busca la reforma de todo, utilizando como medio de reforma la ciencia y la tecnología. Eso es un progre. ¿Por qué es importante esta definición? Porque se ha dicho que el progre solamente es de izquierda. Los progres son marxistas, son neomarxistas. Mentira. Los progres también son de esa mal llamada derecha o esa mal llamada izquierda. El progre no tiene una afiliación política de izquierda o derecha. Y aquí entro brevemente al concepto de bioconservadurismo. Yo hace, ¿cuánto? Un año aproximadamente, estaba en Morelia, en Michoacán, presentándome, atendiendo una invitación del PES, un partido local de ahí, con una senadora también local, y estaba en un auditorio, eran más o menos unas 500, 600 personas, y le pido a la gente, ¿no? Por favor, levanten la mano quienes se identifican como izquierda. Y como es Michoacán, más de la mitad de la gente levantó la mano, porque Michoacán es un centro de izquierda. También me atreví a decirles, bueno, que levante la mano la gente que se identifica con la derecha. Y una cuarta parte levantó la mano. Y les dije, miren, acá ha ocurrido un milagro político. Aquí estamos juntando a perro, pericote y gato. Porque en una discusión política se sacarían los ojos. Pero les puedo decir algo con total certeza. Cuando se trata de defender a sus niños, a sus familias, a su país, sus tradiciones y sus costumbres, Hayek, Marx, Thatcher, Reagan y Lenin pasan al tacho. Se convierten en seres absolutamente irrelevantes. ¿A qué voy con esto? Que estas agendas lo que están logrando, y la gente no está entendiendo esto, lo que están logrando es intuitivamente unir a gente que antes se declaraba políticamente antagónica. Yo voy a hacer una confesión. Yo, en términos, vamos a decir, políticos tradicionales, yo sería un tipo más de derecha. ¿Por qué? No porque sea un fascista, sino que en mi condición, en mi experiencia de vida, me tocó simpatizar más con la derecha. ¿Por qué? Mi padre, húngaro, mis abuelos húngaros, tuvieron que escapar de Hungría gracias a ¿qué? Al comunismo soviético. No le puedo tener una simpatía al comunismo soviético. Le hicieron, a mis abuelos y mi padre sufrieron mucho por ellos. Y tampoco le puedo tener simpatía porque en la década de los 80, Sendero Luminoso, un movimiento terrorista de izquierda, destruyó a mi país. Entonces yo no puedo tener una afiliación por la izquierda. Ahora, históricamente, entonces, ¿por qué lo digo? Porque yo tengo que ser honesto con mi audiencia y decir, este es mi punto de partida. Yo me presento así. No los estoy engañando con discursitos, tratando de caerles bien. Yo les digo, esto es lo que soy yo. Pero aún así, definiendo esta postura política, yo les estoy diciendo, esa postura política me es irrelevante porque hoy, siendo padre de un niño de 8 años, veo que esta agenda arcoíris, que es un conjunto de agendas, está yendo por nuestros hijos. Y yo voy a hacer causa común y me voy a sumar a la misma trinchera con todos aquellos izquierdistas y derechistas que defiendan la posición que yo defiendo, que es la postura de defensa de nuestros hijos, de nuestras familias. ¿Qué está pasando con estas pugnas? Artificialmente se está polarizando a la gente. Y se les mantiene entretenidas con estas pugnas. No, pero yo soy de derecha, yo quiero más libre mercado, yo quiero la libertad del individuo, yo quiero que, no sé, que el individuo prevalezca sobre el colectivo, y el otro lado te van a decir, no, tú eres un explotador, yo quiero justicia e igualdad, el mercado es ambicioso, yo quiero que intervenga más el Estado, y lo social es más importante que lo individual. Y así nos estamos peleando.
Y fíjense qué es lo que está pasando. Y esto también, evidencia empírica, para que no digan que uno está hablando tonterías o que está conspirando. En Chile tuvieron una presidenta, Michelle Bachelet, de izquierda. Y tuvieron un presidente de derecha, Sebastián Piñera, que hace poco murió en un accidente de helicóptero. Bueno, Piñera decía lo del mercado y Bachelet decía lo del Estado. Piñera decía libertad, Bachelet decía justicia e igualdad. Piñera promovía al individuo, Bachelet al colectivo. Los discursos cambiaron. ¿Pero qué nunca cambió? La imposición de todas las agendas arcoíris. Nunca se detuvieron. Y ahora les voy a explicar cuáles son esas agendas, pero ya más o menos las intuyen. ¿Qué pasó en Colombia? Santos, ex aliado de Uribe, pasó a ser un tipo de centro izquierda. Empezó a imponer todas estas ideologías, ¿no?, degradantes y disolventes, las ideologías y las agendas del arco iris. Después entró Iván Duque, del Centro Democrático, heredero del presidente Uribe, supuestamente de derecha. Cambió el discurso, pero lo que nunca paró, ¿qué fue? La bandera arcoíris. Y hoy todo el mundo dice que Petro es comunista. Yo me río. Petro no es comunista, Petro es progresista. Porque ¿qué es lo que está promoviendo Petro, independientemente de su discurso? Sus políticas, ¿a qué apuntan? A promover las agendas arcoíris. Lo mismo pueden decir de acá de México, lo mismo pueden decir de España con el PSOE y el PP, izquierdas y derechas que promueven la misma basura. En Argentina también, Macri supuestamente de derecha, Kirchner de izquierda, la misma basura. En Ecuador, Lasso, ¿no?, y los anteriores, Lucio Gutiérrez y todos esos presidentes, Correa, la misma basura. Venezuela, con Maduro, ¿qué creen que se está imponiendo allá y que se está viralizando? Ya empezó a surgir la agendita LGBT, la agendita feminista, y no hay ningún problema, pueden decir lo que quieran. Pero cuando se trata de sacar al régimen, ahí sí, hay represión. Y Bukele lo mismo, Bukele es una incógnita. Todo el mundo me dice, pero Bukele es un presidente que está haciendo grandes cosas en El Salvador. Y uno tiene que ser, y aquí entramos a un terreno fuera de la presentación, pero vamos a abordar esto. Una opinión más personal, ojo. Yo ya no le creo a los políticos en el discurso. Y a mí el discurso pueden decirme lo que quiera y puede sonar lindo y me van a decir, pero ya no me convencen. Ya he pasado muchos años de decepciones con políticos que nos han llenado de fantasía y al final han hecho poco de lo que han prometido. ¿Qué es lo que objetivamente Bukele ha hecho en El Salvador? Ha disminuido radicalmente el problema de la inseguridad, sobre todo con el tema de las maras. ¿Eso es verificable y es objetivo? Sí, tan objetivo como que hoy puedes caminar a las 11 de la noche por las calles de San Salvador y no te va a pasar nada. O sea, ¿hay que darle mérito? Sí, hay un mérito que es objetivo. El problema es que yo veo, por ejemplo, en documentos del gobierno salvadoreño, promoción de políticas de Agenda 2030 con Naciones Unidas. Acaba de decir, Milei es lo mismo. O sea, mis amigos, Agustín, Nico, están muy entusiasmados con Milei, y los entiendo, porque Argentina, yo tuve la oportunidad de estar en Argentina en gira el año pasado, fui a la Argentina y es un país destruido. Vendía 5 libros y era millonario, tenía un cerro de billetes. La gente me pagaba por kilos de billetes. Un país completamente destruido. Entonces, acá hay que hacer también una interpretación, me dice Milei. También, ver para creer. Han dicho que van a erradicar la cuestión de género, ver para creer. Milei dijo que iba a acabar con la oficina de género, o a acabar con el Ministerio de Igualdad. Lo hizo, pero ¿qué pasó? La convirtió en una secretaría de género. O sea, sigue operando en cuanto a políticas. No tiene rango ministerial, pero sigue teniendo presupuesto. Y siguen difundiendo estas cosas. Ahora, hay que hacer también acá otra salvedad. Esto, lo que estoy hablando, es una discusión de carácter, vamos a decir, desde la perspectiva de la antropología filosófica. Es una discusión que genera un interés intelectual, que también tiene una dimensión práctica, que se manifiesta, por ejemplo, en las amenazas que nuestros niños están expuestos en los colegios con todo este tipo de adoctrinamientos. Pero, cuando uno piensa en la realidad de las personas, en el día a día, si hay una persona que tiene 4 hijos, que se están muriendo de hambre, no tiene trabajo, estas discusiones no son relevantes. Las personas con el estómago vacío no van a ser racionales. Y las personas con hambre, ¿qué van a hacer? Lo primero es van a procurar satisfacer necesidades básicas inmediatas. Eso no significa que quienes no están en esa condición tengan la responsabilidad y el deber moral de estar al tanto de estas cosas.
porque se juega con la necesidad de las personas. Se sabe que están en necesidad para seguir imponiéndoles esas condiciones. Perfecto, te voy a dar una escuela y te voy a dar comida y todo, pero vamos a enseñarle a tu hijo las nuevas diversidades. Las políticas asistencialistas vienen con su paquetito arcoíris en toda la región. Entonces, me dicen, ¿qué pasa con esos presidentes? Vamos a evaluarlos al término de su gobierno. Y no me voy a subir al carro de empezar a aplaudirlos por cualquier cosa que hagan. Yo quiero ver constancia, políticas y resultados de largo plazo. Los cortoplacismos y los discursos, perdón, lindos, pero quiero ver hechos. Bueno, se apela entonces, todos ellos apelan a la idea de progreso. Pero ese es el progresismo. El progresismo entonces, ¿cuál es la conclusión? De que el progresismo es de izquierdas y derechas. Y que el bioconservadurismo, es decir, la posición de defensa del ser humano, en su naturaleza y condición originales, también es libre de categorías de izquierda y derecha. Yo voy a encontrar muchos aliados de izquierda que están alineados conmigo en la defensa de nuestros hijos. Y yo prefiero hacer alianza con ellos que hacer alianza con derechistas pro mercado que están imponiendo sus agendas de género en los colegios. Porque establezco prioridades. Para mí es más importante mi niño. Y debería hacerlo para todos, si es que tienen hijos. Siguiente diapositiva. Aquí estamos. Bueno, esta primera parte entonces más o menos quedan unos 35 minutos para que no se desesperen, para que sientan que hay un norte, no van a estar acá eternamente, y para que abran los ojos aquellos que han estado cerrando un poquito, que son poquitos, ojo, la gente está prestando atención, así que gracias por eso. ¿Cómo se manifiesta esta filosofía, esta abstracción en hechos concretos y reales? Que toda esta agenda de redefinición y reconstrucción del ser humano, expresada, por ejemplo, a través de ideologías como o como movimientos como la Cuarta Revolución Industrial o la Agenda 2030, que no es ningún movimiento de conspiración, es una agenda real, la pueden ver en las páginas web de la ONU, pueden ver todos sus componentes, lo que pasa es que si uno se empieza a leer esa letra chica, ¿no? Los componentes o los pilares de cada uno de esos objetivos, lo que va a encontrar siempre es género y ambiente. Vamos a asegurar agua potable para la gente, con perspectiva de género. Cambio climático, con perspectiva de género. ¿Eso es lo que me queda? Y de ahí nos sacan. Ah, ya, ok. Uy, entonces voy a tener que acelerarme. Ok. Vamos entonces, Antonio, me marcas cuando falten 10 y cuando faltan 5. Gracias. Ok, entonces les pido ultra concentración porque me quedan 25 minutos. Ok, ya no 30. Vamos a ir con la primera. ¿Cuál es la agenda madre bisagra del arco iris? El alarmismo climático, el cambio climático. La agenda medioambiental es la principal de todas, es la más financiada también, 90.000 millones de dólares. Es 5 veces el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos. Ese es el financiamiento que tiene la agenda de género. Por eso todo el mundo quiere ser ambientalista y quiere trabajar en el gobierno, en las ONGs, porque hay unos sueldos. Quiten ustedes el incentivo de los sueldos. Se acabaron estas causas de la noche a la mañana. Todas. Todas. No es por amor al chancho, como decimos en Perú, sino a los chicharrones. Agenda del medio ambiente. Primera aclaración, así como dije que no soy, el chancho es el puerco. ¿Ok? Primera aclaración, no soy tecnofóbico. Mi doctorado es en ciencia y tecnología. Me encanta la tecnología, la uso todos los días y trato de darle un buen uso. Bueno, no soy un negacionista climático. Lo primero, ¿por qué? Porque reconozco que el clima cambia todos los días. Lo sabemos, el clima cambia todos los días, siempre cambia. Mañana será distinto que hoy, y que ayer, y que el año pasado a la misma fecha. El clima cambia constantemente. El problema es la tesis de cambio climático antropogénico. Ahí está mi problema. Y ojo, no está hablando un youtuber, habla alguien que tiene formación científica. Soy médico veterinario. Yo he hecho experimentos. A mí no me van a venir entusiastas de Twitter a explicarme lo que es la ciencia. ¿No? Sé de lo que estoy hablando porque lo he practicado y lo he estudiado durante años. El problema del cambio climático antropogénico es que el clima es un fenómeno muy complejo. Es multicausal. Es multidimensional y multicausal. Son múltiples causas las que generan este cambio de clima. La principal variable de cambio es el sol. Es el sol. ¿Qué tiene más efecto sobre el clima, nosotros o el sol? Pero por favor, un niño de 3 años puede darse cuenta de eso. Y después del sol, ¿qué viene?
los ciclos de agua, especialmente el vapor, nubes. Cuando está nublado, ¿qué pasa? Todos los efectos, ¿no? Los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, ¿no? El monóxido de carbono, todos estos, el óxido nitroso, no pueden escapar de la atmósfera porque quedan contenidos por esa capa de nubes. Y si quedan contenidos, eso es lo que aumenta la temperatura. Entonces, vamos a decir que hay variables que son más importantes que el ser humano. ¿Qué otra cosa? Se está vilificando un gas que es básico, que es fundamental para la vida, que es el CO2, dióxido de carbono. Botánica 101. ¿Cuáles son los alimentos de las plantas? Por favor. Luz, agua, CO2. Si le quitas el CO2 a las plantas, ¿qué pasa? Se mueren. ¡Ay! El dióxido de carbono lo está matando. El dióxido de carbono es el alimento de las plantas. Si no hay dióxido de carbono, se mueren las plantas. ¿Ok? ¿Tenemos un efecto sobre el planeta? Sí, aquí viene el cambio. Nosotros sí tenemos un impacto ambiental. Impacto ambiental sí tenemos. ¿Generamos daño ambiental? Sí. Cuando talamos árboles, deforestamos. Sí. ¿Y qué hacemos? Reforestamos. Cuando hay aguas servidas, las tratamos. Cuando hay relaves mineros, los limpiamos. Cuando hay extinción de especies, bueno, lo que tratamos es de cuidarlas y tratamos de repoblar ciertos territorios con esas especies. El ser humano ha comprendido que tiene que generar un daño ambiental y que tiene que cuidar eso. Y yo estoy completamente a favor de cuidar nuestra casa. A mí que no me digan negacionista o alarmista climático, nuestro planeta es nuestra casa y tenemos que mantenerlo limpio. Cuando uno va a la playa un día domingo, en un verano, y ve toda esa porquería en las playas, ¿qué es lo que siente uno? Cólera. No sean cerdos. Limpien sus playas, manténganlas limpias, así como mantienen su casa. Entonces vamos a dejar en claro que soy un protector del medio ambiente, quiero mi casa limpia. Pero de ahí a que me digan que yo soy el que está generando, en conjunto con ustedes, un cambio climático, eso no lo voy a aceptar, porque es una explicación burda, absurda e insostenible científicamente. ¿Cuál es la lógica de la agenda o del terrorismo climático, que así le llamo, el terrorismo verde? Esta es la lógica. El ser humano, que es una plaga, así lo dijo David Attenborough, uno de los grandes promotores de este terrorismo climático. No sé si han visto ese abuelito de la BBC de los documentales de animales. Ya, él. Nos dijo plaga. Los seres humanos son una plaga. Que están destruyendo a la madre tierra, destruyéndola con sus modelos económicos y por lo tanto están planteando un riesgo existencial. Si no hacemos nada, va a aumentar el clima a tal punto que nos vamos a morir todos. Por último, que se mueran los humanos, somos una porquería, somos una plaga, pero ¿qué va a pasar con las tortuguitas, con las ranitas? ¿No? Entonces, hay un riesgo existencial y por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? A toda costa hay que evitar que ese riesgo existencial se materialice, porque si se materializa desaparecemos todos. Por lo tanto, para evitar la materialización de ese riesgo existencial, toda intervención que lo impida va a estar moralmente justificada. Esta es la clave de la lógica del terrorismo climático. ¿Estoy diciendo que no haya cambio climático antropogénico? No estoy negándolo. Lo que estoy diciendo es que, así como la ciencia nos está imponiendo ciertas verdades y no impide la discusión científica, porque el que piensa distinto en esos temas, ¿de qué es tachado? De loco, de negacionista, de mal científico, y se le destruye la carrera. Díganme en qué universidad del mundo, cómo la humanidad puede haber progresado con la estandarización del pensamiento. Seríamos un estado teológico. La ciencia avanza porque contrastamos ideas, y al momento en que se silencia el debate y se uniformiza el pensamiento, ya dejamos de ser establecimientos de ciencia y nos convertimos en establecimientos de política. Y las universidades son hoy centros de adoctrinamiento político, no científico. No sé cuál será la situación de esta universidad, ojalá que no sea. Hay universidades que escapan de ese modelo. La que yo enseño en Perú es una de ellas, por eso estoy ahí, me cuidan, a pesar de que me han tratado de sacar de la universidad muchas veces. Pero bueno, es parte del gaje del oficio, ¿no? Ya veremos qué hacemos. Pero nunca callar la verdad. El punto es el siguiente. Si se impone la uniformización del pensamiento, estamos muertos. Y el alarmismo, el terrorismo climático apunta a eso. Ahora, ¿qué hacemos entonces para detener o revertir este posible o la materialización de este riesgo existencial? Ahora entienden la obsesión de la bandera LGBT, que es la bandera del progresismo globalista, con el sexo y la reproducción.
¿Cómo controlamos a la plaga? Evitando que se multiplique. ¿Cómo se multiplica la plaga? Sexo y reproducción. Ahí está la conexión. ¿Tengo que tener un PhD en Harvard para que lo entiendan? No. Siguiente diapositiva. Entonces vamos a entrar a una lógica de control demográfico. La primera es el aborto. Esta es la segunda, pero voy a pasar al aborto. Rápidamente, ¿qué es el aborto? El aborto impide que la población aumente. Lógico, no hay nada de ciencia acá, es lógico. Matas niños o matas seres humanos, no van a sumarse a la población. Pero el aborto tiene algo que es peor, que es la cosificación del ser humano. Conviertes al ser humano de sujeto de derecho a una cosa. ¿Y qué haces con las cosas? Las puedes votar, te puedes hacer de ellas, pero también las puedes manipular, romper, como ocurre, por ejemplo, con los experimentos en embriones de 14 días de edad, de seres humanos. En clínicas se experimenta con ellos. Y también puedes convertir a ese ser humano en una cosa, en un producto. Cuando van a una tienda a comprar un celular, esos celulares tienen diferentes precios. ¿Por qué? Porque tienen diferente cámara, diferente procesador, diferentes características para un mismo producto, diferentes precios. ¿Ok? ¿Dónde quedó la diversidad, la inclusión y la igualdad con, por ejemplo, los vientres de alquiler? Si ustedes son una pareja homosexual o heterosexual a las que le han hecho creer que tienen el derecho, que no existe, de formar una familia o de ser papás, ¿ustedes qué hacen? Se van a una clínica, ¿no?, de fertilización in vitro y contratan a una madre, ¿cómo se dice? Madre surrogate, subrogada. Si van a comprar ese bebé en Nigeria, les va a costar $7.500. Lo que no les van a decir es que esas madres son mujeres que han sido capturadas en trata de personas, que son explotadas durante 6-7 años, con ciclo de gestación de 9 meses y 3 meses de descanso, encadenadas a las camas, hasta el momento en que ya son o asesinadas o se les deja en libertad completamente destruidas. Y aquí no hay eso de que, yo no estoy a favor de eso, pero igual, o sea, si alguien quiere no ir a una clínica, no tengo problema. Sí son parte del problema, porque están generando la demanda. No se laven las manos. Están generando la demanda. Así que replanteen sus posturas al respecto. Están siendo parte del problema. Porque es muy bonito, nadie quiere ser parte del problema. Todo el mundo se lava las manos y dice, pero yo no quiero eso. Y estoy seguro que no lo quieren. No voy a decir, sí, gente mala que quiere eso. Estoy seguro que no lo quieren. Pero cuando ustedes contribuyen a generar demanda por esos servicios, ustedes están contribuyendo también a estas desgracias. Porque se está viendo que es un negocio. Porque ustedes están pagando por ese producto. Y ese negocio también puede ser generado de manera informal e ilegal. Ahora, ¿qué pasa si el producto es nigeriano? $7.500. Si lo fabrican en India, $10.000. Si lo fabrican en España, $50.000. Si lo fabrican en Estados Unidos y Suiza, $150.000. Mismo producto, diferente precio. ¿Dónde quedó la igualdad? En el cristianismo por lo menos te decían que todos somos hijos de Dios y somos iguales ante Dios. ¿O no? Esa es igualdad. Y yo siendo un pésimo católico puedo reconocer que ese principio sí me da una base de igualdad más fuerte. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, igualdad. ¿En el transhumanismo vamos a ser creados a imagen y semejanza de Dios? No, cada uno puede hacer mi cuerpo, mi decisión, lo que se le dé la gana con ese cuerpo. Yo me quiero transformar mañana en marrano cósmico y el otro va a querer transformarse en lombriz atómica y el otro en lapicero. Y viva las diversidades. ¿Pero qué es lo que estamos haciendo promoviendo las diversidades? Estandarizando al ser humano ¿a qué? A una arcilla, a una masilla indiferenciada, que no es hombre ni mujer, que es cualquier cosa. Yo puedo convertir a todos en lo que sea, porque el ser humano en esencia, ¿qué va a ser? Una masilla, a la cual yo le voy a aplicar ciencia y tecnología para convertir lo que quiera. La diversidad va a ser simplemente estética. El fondo, 15, ok, gracias. En el fondo va a seguir siendo, va a ser todo una materia prima para producir simplemente algo estéticamente distinto. Claro, nos han igualado, pero de la manera más degradante. Y cuando vemos estos muchachitos que caminan así todos diversos, ¿no? Todos diversos e inclusivos, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Ojo, es gravísimo. Y a mí me da mucha lástima. Todos de jóvenes, de adolescentes hemos querido ser distintos y eso es parte de la naturaleza nuestra. Todos buscamos una identidad. El problema que está pasando con los jovencitos de ahora es que no tienen ninguna identidad.
su identidad solamente se reduce a lo estético, porque les quitaron su bandera, les quitaron su patria, les quitaron su diferenciación sexual, ya no son hombre y mujer, pueden ser cualquier cosa. Se les quitó su fe. Ya no hay troncos comunes que permitan una identidad común. ¿Qué es ser mexicano ahora para los jóvenes? Nada muy distinto de ser colombiano, o ser japonés, o ser griego. Porque todos vivimos en la aldea global. Somos ciudadanos del mundo. Y así se destruye la identidad de los jóvenes. No la identidad estética solamente, sino la identidad que es más profunda, una identidad humana. Bueno, esto, ideología de género y todas las agendas trans. Fíjense, lo voy a resumir en lo siguiente. ¿Qué es lo que ven ahí, por ejemplo? Esa persona que está ahí es una mujer, no es un hombre. Es una mujer, ojo. Me dicen, no, pero los sexos... No, solamente hay dos sexos. Hombre y mujer, punto. No existe tercer sexo. Los andróginos, por ejemplo, los hermafroditas, nacen con gónadas masculinas y femeninas. No hay un tercer sexo. Son dos. Y son casos excepcionales. Y la excepción nunca va a ser norma. A tal punto que nos digan que todos tenemos que someternos a la tiranía trans. Y que me tienes que llamar él, ella, o yuyu, o lo que sea, porque yo me identifico como tal y me autopercibo como roca, y es tu obligación tratarme a mí como una roca. Ok, si tú te sientes una roca, fantástico, plántate ahí, quédate ahí todo el tiempo que quieras, pero no me puedes obligar, y menos utilizando la coerción del Estado para avalar tu mentira, avalar tu autopercepción delirante. ¿Desde cuándo decir la verdad se convirtió en un crimen? Bueno, aquí tenemos a un hombre y una mujer, que quiere parecerse a un hombre. Bueno, esta mujer que se sometió a tratamiento hormonal igual quedó embarazada y dio a luz a ese niño. Ahora, la pregunta es, ¿qué ven en esa imagen? ¿Ven amor? ¿Les genera ternura esa imagen? Honestamente, con la mano en el corazón, no quiero que sean políticamente correctos. A mí me genera rechazo. Y lo primero que voy a decir es que eso no es una imagen de amor, eso es un crimen de lesa humanidad. Con todas sus palabras, un crimen de lesa humanidad contra ese bebé. Porque ese bebé merece ¿qué cosa? Ese bebé no es un objeto para satisfacer los caprichos de adultos delirantes. Ese bebé es un ser que merece tener padre y madre. No estoy diciendo ninguna mentira, estoy diciendo la verdad. El problema de la agenda LGBT y las agendas trans es que lo que hacen es lo siguiente, promueven la diversidad. ¿Qué tipo de diversidad promueven? La diversidad sexual o de orientaciones. Pero fíjense, promueven todas las orientaciones sexuales no heterosexuales. ¿Y qué pasa con las orientaciones sexuales no heterosexuales? ¿Son conducentes a la procreación? Ah, miren, qué interesante. No hay camino para mayor procreación, por lo tanto hay control demográfico. Y si me dicen que estoy hablando tonterías, en mi libro, en Neoentes, que a todo esto un paréntesis, lo quería traer para vender acá, pero la universidad no lo permitió, así que para aquellas personas que quieran comprarlo después de la conferencia, mañana o lo que sea, Antonio ya les va a dar los datos, así que van a encontrar más información ahí. Pero bueno, pasado este pulicherry, como decimos en Perú, vuelvo a esto. Comportamientos sexuales no heterosexuales que no son conducentes a la procreación. Control demográfico. Y si no me creen, mi generación, que es la generación X, la mejor de la historia, en esa generación, entre los nacidos entre el año 75 y año 90, solamente se identificaba como población homosexual entre el 4.5 y el 7% de personas. 4.5 a 7% se identificaban como homosexuales. Hoy, en encuestas, en estadísticas planteadas o en estudios planteados por Ipsos y Gallup, dos reconocidas encuestadoras internacionales, en los Estados Unidos, entre los jóvenes de 18 y 25 años, el 22% ya se identifica como no heterosexual, ni siquiera homosexual, no heterosexual, es decir, puede ser un transespecie. En 12 años pasamos de 4.5
a 20%, la quinta parte. Quien diga que la ESI no tiene impacto es delirante. Y quien diga que es fantástico pues, es porque está cobrando el Estado. Punto. Así de fácil. Siguiente diapositiva. Feminismo. ¿Es esto empoderamiento? ¿Esto dignifica a las mujeres? ¿A ustedes que son padres les gustaría que sus hijas fuesen así? O sea, ¿qué cualidad, no? Porque se fijan, siempre están promoviendo la diversidad. Nunca promueven la más importante de todas, que es la diversidad de pensamiento, que es la única que importa. Porque a mí no me importa el color de piel de las personas, su orientación sexual. Me basta que digan que es una persona. Me importa lo que tenga acá o lo que tenga acá. Pero nunca se resalta eso. Siempre estamos haciendo escándalo. Siempre recurriendo a lo estético, a lo grotesco, a llamar la atención. Soy víctima, mírenme, existo, estoy obsesionado por llamar la atención. Ese es el síndrome de llamar la atención. Miren eso. El feminismo finalmente es, en resumen, el castigo al comportamiento sexual natural del hombre. Eso es feminismo. No es otra cosa. ¿Por qué? Porque bajo la figura del empoderamiento, ¿qué es lo que está pasando con los muchachos? Y me van a decir los jovencitos que están en esta aula, si es que no sienten que hasta carga de culpa tienen simplemente por ser hombres. O miren, el muchacho me dice sí o no. Sí. Por ser hombres ya tienen una carga de culpa, potencial violador, machirulo depresor, heteropatriarcado. Tienes que tomar tu curso de nuevas masculinidades para ser un aliade. Claro. ¿Por qué? Porque si hoy una muchachita adoctrinada en estos centros de adoctrinamiento ve que un muchacho naturalmente y respetuosamente, porque a ver, dígame acá, los padres de familia, si sus padres fueron violadores, sus hermanos fueron violadores, las chicas acá pueden decir que sus esposos son violadores, que sus hijos son violadores, que sus abuelos son violadores, o estamos hablando de una minoría. ¿Son abusivos? ¿Abusaron contra mujeres? Puede haber casos, pero ¿son el estándar o son la minoría? Nuevamente, de las excepciones se trata de hacer norma. Mentira. Los hombres, ¿qué queremos los hombres? Con toda confianza hay que decirlo, a la antigua. Recuerden esas épocas donde podían hablar libremente. Miren, qué difícil decir cosas tan naturales y tan normales como antes se podía hablar. A mí me encantan las mujeres. ¿Y por qué me encantan? Porque son frágiles, porque me da un instinto de cuidarlas, de protegerlas, de que sean mi nido, de que sean el núcleo de mi hogar, de que me den calidez, amor, ternura. Eso es lo que yo busco en una mujer. ¿Hay algo criminal en lo que he dicho? ¿He dicho algo que ofenda a las mujeres? No, no he dicho nada que les ofenda. ¿Saben por qué? Porque les gusta lo que he dicho. ¿Y saben por qué les gusta? Porque en su instinto, no en su deconstrucción arcoíris, sino en su instinto, ¿qué es lo que ustedes buscan en los hombres? Ahí está. ¿Quieren un metrosexual o un alfa? Vamos, hablen con la verdad, hablen con la verdad. Podemos hablar con la verdad. Sigma. No, hermano, no busquemos un sigma. ¿Ah? Las chicas buscan eso, lo que los hombres dan. Somos complementarios. ¿Estoy condenando las relaciones homosexuales con esto? No es que sean de mi agrado, no voy a decir que sean socialmente, que sumen, pero si una persona es homosexual, que tenga derecho a ejercer su orientación en la privacidad de su hogar, como lo hacemos los heterosexuales. O sea, no hacemos nada especial. Nosotros no estamos haciendo el amor en las calles. Pero ¿qué está pasando ahora? ¿Cómo hacen ahora los del colectivo del abecedario? Mientras más quieren llamar a la atención, más grotescos se vuelven y más explícitos se vuelven. Es esta necesidad por llamar la atención. ¿Cuánto? 7. Ok. Bueno, haré lo que pueda. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que se logra más allá de eso? Qué rico es decir la verdad, ¿no? Qué bien se siente. Aprendan retomen esa buena costumbre, digan la verdad, no tengan miedo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces con esto? Si un muchacho se acerca a esta chica, ¿qué va a hacer la chica? Me estás acosando, te voy a denunciar penalmente y te vas preso. Y basta mi palabra para meterte preso. A mí me daría vergüenza siendo una mujer que me digan que soy tan inválida que tengo que tener una cuota para poder trabajar, que tengo que tener cuotas de ingreso, cuotas de participación. Me están tratando como deficiente, mental y física. Me daría vergüenza que me hagan competir con hombres y me daría cólera.
como hoy ocurre bajo esta falsa bandera de la inclusión, donde tienes hombres biológicos compitiendo con mujeres en atletismo, en lucha libre, en artes marciales mixtas, en natación, etc. En lo que, ¿perdón? En certámenes. A lo que hemos llegado. ¿Es culpa de los trans que participan? No. Ellos también son víctimas del sistema. Después de esas cirugías, entre el 40 y el 60% sigue cometiendo suicidio. No llegan a los 45 años de edad. ¿Por qué? Porque cuando se acabó su atractivo físico, su fortaleza física, o está en decadencia, se encuentran solos en su casa con sus 4 gatijos y 5 perrijos, completamente desprovistos de identidad, sin fe, sin norte, sin absolutamente nada. Es una vida miserable. Y que el progresismo que les dice, no, te ofrezco el oro y el moro, una vez que se hacen las transiciones y pagaron esas cirugías criminales, se olvidaron de ellos. Ya pasaste por caja, gracias. Eres totalmente, ¿no?, desechable, porque ya no nos generas utilidad. Eres un inútil, mátate. Y si creen que estoy hablando tonterías, las leyes de eutanasia. En Canadá ya es legal matarse con la ayuda profesional de un médico. Y no solamente los adultos, los niños también. Llegamos a un punto donde el Estado considera que hasta los niños son objetos, ¿no?, que pueden ser eliminados voluntariamente. Quien apoya estas cosas por ignorancia o por complicidad es una persona mala. Lo voy a decir así de claro. Me da lo mismo si hay gente acá que le está cayendo la estaca. Son gente mala. Porque por mala voluntad o por mala intención o por ignorancia, esa es la segunda pata, por ignorancia se genera el mismo daño. Uy, quiero ser inclusivo y tolerante para que no me estén juzgando. No me sumo a la corriente. Están generando el mismo daño. Son responsables, corresponsables de esta desgracia. Siguiente diapositiva. Animalismo, lo que les hablaba. Vamos a elevar moralmente a los animales y degradar moralmente al ser humano. No sé si han visto estos videitos en TikTok, en Instagram, donde el chanchito y el leoncito corren juntos en la pradera y van jugando con una música de piano de fondo, o si no, el perrito con el tigre, y siempre nos ponen animalitos así recontra disímiles, diciendo, miren qué lindos son los animales. Esos videos no van para los adultos, van para los jovencitos y los niños. ¿Cuál es la enseñanza? Mira, los animalitos son lindos, pero tú eres una porquería, porque tú destruyes el planeta, le pegas a la mujer, eres homofóbico, transfóbico, hidrofóbico, eres todo lo fóbico posible, eres lo peor. Y ¿sabes qué? Me da vergüenza ser persona. Los niños hoy crecen odiando a su propia especie. Por eso es que no tienen empacho en apoyar cosas como el aborto, les da lo mismo. Prefieren salvar a las tortuguitas de Costa Rica que salvar a los niños. 5, ahora sí 5, ok. Prometo que voy a cerrar ahorita en 5. El mensaje es ese, elevamos moralmente al animal, degradamos moralmente al ser humano. Y si los equiparamos moralmente, ¿qué pasa? Lo que le hago al animal lo puede hacer el ser humano. Así como puedo desechar animales, puedo desechar seres humanos. Así como puedo declarar sujeto de derecho a los seres humanos, puedo declarar sujeto de derecho a los animales. Y si no me creen, ya se está legislando conceptos como personas no humanas y seres sintientes. Uy, entonces ya no es tan linda la cosa. Uy, sí, es que la violencia con los animales. Yo soy veterinario. Yo amo a los animales. Crecí con perros en mi casa toda mi vida. Me encanta la fauna. Soy un tipo que adora la vida animal. Y estoy completamente en contra y me encanta que castiguen a los abusivos, a los que abusan a los animales. No me gustan las corridas de toros, voy a confesar, por ejemplo. Las peleas de gallos, las peleas de perros, me parecen innecesarias. No nos elevan moralmente. Pero no, igual desde esa perspectiva no puedo decir que la vida de un animal vale igual que la vida de un ser humano. Y quizás esté cometiendo una blasfemia para todos los animalistas, es que no valemos lo mismo. Porque la potencialidad de ese ser humano es mucho mayor que la de un animal, por más que adore a los animales. Y quien piense lo contrario debería hacerse ver por un psiquiatra, pero de los antiguos. Sí, no, porque no sé, si no van a salir peor. Van a salir peor. Siguiente diapositiva.
Y esto es lo del tema de la eutanasia. Vamos a pasar esta. Finalmente a lo que estoy yendo es que acá hay un control demográfico. Un agente de control demográfico bajo esta idea de redefinición y reconfiguración. Y voy a ir, por favor, si pueden pasar rápido a la siguiente diapositiva. La siguiente, la siguiente, la siguiente. Esos son úteros artificiales. ¿Sí? Ya existen, ojo, dos cositas y con esto voy a cerrar porque ya creo que Antonio ya está estresado ya, ¿no? Ya se pueden crear gametos, es decir, espermatozoides y óvulos a partir de células madre. A partir de células madre de mujeres ya es posible derivar espermatozoides. ¿Qué significa esto? Que no necesitas hombres en el proceso reproductivo. Una mujer puede ir a una clínica, le sacan médula ósea, de sus células madre de esa médula ósea van a derivar espermatozoides con los cuales pueden fecundar óvulos y generar vida. Ahí entienden ahora el concepto de nuevas masculinidades, macho heteropatriarcal y todas estas cosas. Se está destruyendo la masculinidad. Y por eso es que se habla incluso de persona gestante. Ya no se dice mujer embarazada, persona gestante. Se están destruyendo este dualismo y este dimorfismo sexual. Se está redefiniendo al ser humano. Siguiente diapositiva. Con esto voy a cerrar. No solamente se está buscando el control demográfico, sino peor aún, con el avance de la tecnología se está buscando tercerizar todo el proceso reproductivo del ser humano a las máquinas. Es decir, un punto que de acá 20, 40 años, como lo sostiene Henry Greeley, que es un profesor de biociencias de la Universidad de Harvard, no yo, un profesor de Harvard, que sostiene que en 20, 40 años es muy probable que el ser humano ya no tenga relaciones sexuales y que todo ser humano sea producido en una fábrica. Esa es la última forma de control sobre el ser humano, porque van a ser algunos los que van a decidir quiénes nacen, cuándo nacen, cómo nacen, con qué perfil nacen. Con esto cierro, sobre todo para los más jóvenes. Mucho cuidado con esa veneración por la tecnología. La tecnología es un instrumento que les puede ayudar a hacer cosas muy grandes, pero también es un instrumento que puede terminar sometiéndolos. Y eso es lo que está pasando hoy. Se les están vendiendo ideas de libertad, de independencia, que lo que están haciendo finalmente es disolverlos a ustedes como personas. Así que bueno, obviamente quedan muchas cosas más, pero ya me tengo que retirar, así que muchísimas gracias y bueno, espero que haya reflexionado al respecto.